Buenas, mi nombre es Andrea Carolina Hernández y vengo a exponer el tema de derivadas. F de x igual 3x a la 2 menos 5x más 1. Vamos a encontrar la derivada de esta función utilizando la definición de derivada, que la función f de x, es decir, entre prima de x, se define como el límite de f x más delta x menos fx entre delta de x. Esta es la función de derivada de una función de f de x. Como decimos, se denota como f' de x. Vamos a desarrollar la expresión. Nos queda entonces f entre paréntesis x más h igual 3 entre paréntesis x elevado a la 2 más 2 es más 2 el primero por el 2 elevado a la x, h más h a la 2, cierra paréntesis. El h es más el segundo término, o sea, distributiva, entre paréntesis, menos 5x menos 5h más 1. Recordemos que es el primero al cuadrado. Ahora distribuimos el 3. F x más h igual 3x a la 2 más 6xh más 3h elevado a la 2 menos 5x menos 5h más 1. De esta manera tenemos el componente f x más h. Ahora, posteriormente, vamos a determinar f x más h para posteriormente establecer este límite y dar la solución. En la función original partimos en desaparecer la x. Queda f x más h igual 3x más h elevado a la 2 menos 5x más h más 1. Luego llenamos ese espacio en el que no se puso la x. Estamos haciendo es evaluar la función en x más h. X se cambia por ax más h. Ahora vamos a establecer este límite, como decíamos, la definición para la derivada de la función. Se cancelan los números repetidos cuando tienden a 0. Se elimina 3x a la 2, se elimina 5x, se elimina más 1, menos 3x a la 2, 5x y menos 1. Queda fx más h igual 3x a la 2 más 6xh más 3h2 menos 5h menos 5h más 1. Revisamos a continuación que los términos se puedan simplificar o cancelar. Vemos que el 3x a la 2 y por acá el menos 3x también tiene más. También cancelamos menos 5x y más 5x. También son términos opuestos que se cancelan. Lo mismo sucederá con más 1 y menos 1, como dijimos anteriormente. Nos queda entonces que fx igual límite por h a la 0, 6xh más 3h2 menos 5h. Del denominador queda h. Vemos que si reemplazamos h por el valor de 0 en este límite nos daría 0 en el numerador y 0 en el denominador. Nos daría una forma indeterminada que es 0 sobre 0 y evaluamos el límite
cuando h es 0, entonces 1 no nos puede dar 0 sobre 0. Podemos usar la factorización en el numerador. Vemos que se puede sacar el factor común, que es h, se cancela h, simplificamos y nos queda el límite de esta expresión, que es f, entre paréntesis, x, cierra paréntesis, igual 3x elevado a la 2 menos 5x más 1. Finalmente lo que hacemos es evaluar ese límite cuando h vale 0. Nos queda f x igual 6x más 3, entre paréntesis 0, cierra paréntesis, elevado a la 0 menos 5. Vemos que h se ha cambiado por 0 finalmente. Finalmente nos queda fx igual 6x menos 5, que es la derivada.
Derivada de función logarítmica. Aquí vemos fx igual logaritmo natural, entre paréntesis, 6x3. El 3 es el cubo, entonces para obtener la derivada nos dan una fórmula que es d por dx, logaritmo natural v igual i sobre b dividido entre dx y v. Es decir, fx igual 1 entre 6x3 dividido en d entre dx. La v sería siendo el 3x, el 3 elevado. Y la logaritmación natural sería el 6. Se multiplica la derivada. Seguimos con fx igual 1 entre 6 por 6x a la 3. Se multiplica 6 por 3 y da 18. Se pone 18x elevado a la 2. División de monomio x a la 2 sobre x a la 3 es x en el denominador. Sería fx igual 18x elevado a la 2 entre 6x elevado a la 3. Como resultado nos da fx igual 3 y abajo queda x. Por lo tanto, la derivada es igual al exponente. Le restamos menos 1. Al exponente que era 3 le restamos menos 1 y nos dio 2. Que dice la derivada de la logarítmica natural de b es igual a 1 entre b dividido en la derivada de v. A aplicar esta fórmula en esta función, que el valor de b. Derivada exponencial. En la derivada exponencial vemos como ejemplo fx igual e elevado a la e3 elevado con x. Luego vemos fx igual e3 elevado a la x dividido entre 3. El exponente que es 3x pasa a ser derivado y pasa a ser 3 sin la x. Simplemente le agregamos la derivada del exponente. Entonces aplicamos nuestra fórmula que va a ser igual a la anterior, que fue fx igual ex a la 2 más 5x menos 2. Que su derivado es v igual x a la 2 más 5x menos 2. Y la derivada que es simplificada queda como 2x más 5. Podemos facilitar el trabajo que es sustituir delta de x por h. Ponemos h en lugar de delta de x y entonces vamos a encontrar este componente debido a que ya lo tenemos, f de x. Esta es la función que nos da 3x a la 2 menos 5x más 1.